Chan Chan. Acá estamos. Estamos con Nati Aruguete, que llegó hace muy poco, así que muchas gracias por venir. Nati, que es muchas cosas. Doctora en Ciencias Sociales, magíster en Sociología Económica, licenciada en Ciencias de la Comunicación, investigadora, docente, bueno, sos de todo. Sí, mamá. No es un dato menor. No, obvio. Nati, a ver, estamos a 2 semanas del balotaje, recién hablamos, a poquitos días del debate, ¿no? Sí, un poco más de 24 horas. Un poco más de 24 horas del debate bueno, va a ser el último debate, ¿no? ¿Ya? Sí, entiendo que sí. Sí, último debate. No hay más nada después de... No hay entretiempo, no hay nada. El último debate y está pasando. No hay algo que venimos hablando hace mucho, que no le podemos poner nombre, que quizás vos nos podés ayudar un poco, que es esta reconfiguración, ¿no?, del mapa mediático en torno a la candidatura de Javier Milei, ¿no? Digo, que fue en diferentes etapas. Un poco Diego decía recién, fue en algún momento el economista que más horas al aire tuvo, ¿no? En los canales de aire. Y después, digo, en un momento donde Milei ya estaba, ¿no?, en la cresta de la ola, ¿no?, los periodistas como saliendo a decir, bueno, no, a salir a criticarlo fuertemente. Después fue lo que sacó, digo, en las PASO, ¿no?, donde fue el candidato más votado. Y después esta nueva reconfiguración donde muchos periodistas salieron a desmarcarse un poco de Milei y a hacer una crítica sobre el rol de algunos medios. Digo, sin ir más lejos, Ernesto Tenenbaum habló del rol de Jonathan Viale, ¿no? Sí, La Nación Más. De La Nación Más, pero también muchos otros periodistas que no, digo. Sí, están las dos posturas. Están las dos posturas. ¿Cómo lees vos este contexto tan peculiar? Y quizás hasta nos podés decir, no es tan peculiar, chicos, esto ya pasó. No es tan peculiar. Pero en el sentido de que en realidad lo que fue como muy disruptivo y que es lo que generó estos saltos en las reconfiguraciones es fundamentalmente lo que fueron dando los resultados en los distintos momentos electorales. Todos fueron sorprendentes. Lo de las PASO fue un terremoto absoluto. Post-PASO se reconfiguró el tipo de circulación discursiva que hubo en un terreno mediático digital más amplio. No solamente los medios de comunicación o los medios de comunicación, sino también cómo eso quedaba imbricado con la circulación de contenidos en redes sociales. No hay distinción en ese punto, me parece a mí, o por lo menos yo diría no hay distinción en el sentido de que se necesitan mutuamente para configurar una agenda. Ya no podemos decir los medios instalan la agenda, no más. No es más posible pensarlo en esos términos, entre otras cosas porque el consumo que hay sobre los medios, por fuera del consumo incidental que se da en el escenario virtual, es impensable. Y después lo que pasó en el segundo momento electoral es que con el nuevo resultado sorpresivo para muchos y muchas del triunfo de Massa por mucha distancia y el casi no crecimiento de Milei, también volvió a reconfigurar la agenda, ¿no?, en el sentido de que se le empezó a dar más espacio a Massa, con algo que me parece a mí en términos de disputa de agenda muy inteligente por parte del macrismo, que fue interrumpirle la agenda a Massa en esa primera semana post-triunfo, ¿no? Porque lo que pasó con Milei es, triunfa en las PASO, se come toda la semana, empieza a levantar hasta llegar a una suerte de 38% de intención de voto, después vuelve a bajar eso, en parte gracias a una campaña del miedo que fue muy efectiva en ese sentido y muy auténtica también, ¿no?, pero que fue efectiva en términos comunicacionales. Massa gana, se esperaba toda una semana en la que copara toda la circulación discursiva y el miércoles tenés esta irrupción que te cortó la agenda, que también jugó en contra en ese sentido porque impidió que siga subiendo la espuma Massa. Que sí, ¿no? Digo, toda esta agenda,
yo ahí te pregunto algo, ¿no? Y hay algo que se habló mucho justamente en esa semana post elecciones generales, donde queda fuera, donde Bullrich no logra imponerse, ¿no? Para el balotaje, donde se decía, bueno, un poco Macri se metió de lleno, ¿no? En la campaña de Milei y lo dejó a Milei a un costado, ¿no? Y ocupó algo de centralidad, ¿no? Y eso un poco quizás también, ¿no? Y algunos que hablaban de esto citaban como ejemplos, ¿no? Estos cruces que se dieron en la tele entre Milei, Bullrich, ¿no? O Bullrich saliendo a bancar a Villarroel, ¿no? Después del debate. ¿Cómo lees un poco vos eso? Digo, ¿se puede convivir, ¿no? Con una figura tan fuerte como fue Javier Milei, ¿no? Y con alguna enseñanza que nos dejaron en las elecciones provinciales, donde la fuerza, ¿no? La Libertad Avanza no logró imponerse en las elecciones, digo, propiamente de cada provincia, pero después Javier Milei ganó en muchas provincias del país, ¿no? Sí, sobre todo en las PASO, que había ganado casi en todo el país. Una fuerza muy personalista, ¿no? Donde uno medio que no conoces a nadie, pero la gente conoce a Javier Milei, esta, ¿no? Suerte de competencia, ¿no? En algún punto con la figura de Macri en escena. Yo creo que lo que va a pasar, gane quien gane después del balotaje, va a ser una reconfiguración absoluta de los espacios políticos en la Argentina. O sea, olvidémonos del bicoalicionismo que creíamos que iba a ser eterno. Eso ya no va a estar en esos términos. Probablemente en esa reconfiguración también surjan fuerzas más provinciales o regionales, ¿no? Donde se sumen dirigentes o gobernadores de las provincias que se vayan reagrupando entre ellos. Eso yo no lo descartaría, sobre todo pensando que esta fue una muy buena elección o de las mejores para el radicalismo, y que además esta elección de las mejores para el radicalismo desde la recuperación democrática se da en sintonía con la ruptura de Juntos por el Cambio. Entonces eso ya te impone una reclasificación. Y luego, en términos parlamentarios, depende mucho cuál de los dos candidatos gane, porque, digamos, de ganar Massa es bastante probable que la cantidad de legisladores con los que cuenta hoy la Libertad Avanza haya un cierto drenaje, por un lado, y por otro lado porque de ganar Milei es probable que se vayan agrupando otros. Entonces, yo lo único que puedo esperar de esto es una reconfiguración donde el bicoalicionismo ya no es lo que va a explicar el juego político en la Argentina, donde además la sensación que tengo es que va a empezar a haber otra agenda. O sea, una de las cuestiones que ha pasado, que se puso como muy consolidada y de manifiesto en esta última campaña, pero que venía empujándose, es una suerte de corrimiento de la agenda política hacia la derecha. Entonces, ese es el nuevo abanico de opciones que tiene hoy el pueblo argentino. Todo se corrió hacia la derecha, todo. No tenés opciones de un progresismo de izquierda claro que tenga adhesiones en este momento y que pueda ser un contrapeso de ningún tipo. Y eso pasa, entre otras cosas, no porque el argentino promedio sea de derecha, no, es porque la agenda política se corrió a la derecha, y entonces dentro de las opciones que tenés, uno va fijándose a ver cuál me da más menos miedo, y milita eso. Digamos, creo que sería muy importante para no perderlo todo, que ganara Massa en el balotaje. Y creo que una vez que gana Massa, también sería muy importante que haya una presión social como para no dejar hacer o no dejar instalarse al próximo presidente en el terreno de lo posible, ¿no? Porque también hay mucho de posibilismo en una Argentina que, como es una Argentina que está en crisis, este es el terreno de lo posible, y entonces a veces se terminan tomando medidas impopulares, ¿no? Sí, y un poco fue lo que se criticó mucho de este gobierno, ¿no? Digo, de esta experiencia, que fue un gobierno de ir como a los tanteos y que termina, bueno, en una candidatura de Milei. Eso habría que reacomodarlo. Yo te quería preguntar, por esto que venías hablando vos del reacomodamiento, pensaba si no se abre la posibilidad,
de un intento que fracasó varias veces, que es lo de la ancha avenida del medio, ¿no? Porque hoy podemos ver que está Unión por la Patria por un lado, el peronismo, lo que queda de Juntos por el Cambio, que se fue con Milei, una fuerza más de ultraderecha, si queremos llamarle, y los radicales que de momento rompieron con Juntos por el Cambio, con Macri, con Milei, pero tampoco están apoyando a Massa, entonces quedarían, parece, en una forma de lugar de centro democrático, de decir, bueno, nosotros no estamos con este ni con este, y son una fuerza importante, digamos, el radicalismo ha ganado varias provincias, hay un ala del PRO que también parecería que va en esa sintonía, digo, Larreta y otros dirigentes, bueno, no sé, Abeluto, pero digo, distintos dirigentes que se han pronunciado. ¿Vos creés que hay espacio hoy para eso, para una especie de cabeza de tres patas? No. O sea, creo que muy por el contrario de lo que me parece, a ver, empiezo de nuevo, me parece comunicacionalmente acertado que Massa proponga discursivamente que se acabó o que vamos a acabar con la grieta. Creo que de ninguna manera pasa eso en los hechos, por el contrario, creo que hay más polarización que nunca. Entre otras cosas porque no hay opciones, digamos. Claro. Este espacio de centro que vos mencionás no va a ser un espacio con fuerza como para tironear a ninguno de los dos y atraerlos hacia el centro, sino que en realidad una vez que se defina el balotaje, que además va a ser un balotaje que se va a definir muy probablemente por poca diferencia, esos que están ahora en el centro, en realidad yo creo que están viendo hacia dónde se mueven en algún momento, pero no es que están instalados en el centro con estabilidad, con fuerza, con potencia, como para, insisto, ni para atraer a los otros ni para imponerles límites. Entonces, la sensación que tengo es que cada vez hay menos alternativas para transitar la avenida del medio, porque creo que en realidad una de las cosas que nos está pasando a los argentinos, y no solo a los argentinos, sino como derrotero lo que está pasando a nivel mundial, es que no solamente nos hemos polarizado políticamente en términos de distinguirnos en nuestras preferencias políticas, sino que hay una fuerte polarización afectiva, es decir, la intensidad de eso que nos separa y las emociones de lo que nos separa también explican en gran medida nuestro comportamiento político. Van juntas, ¿eh? Sí. La polarización afectiva y lo emocional o lo afectivo, que es un componente importantísimo de la identidad política, no excluye lo racional de ninguna manera. Pero no podemos desconocer esa dimensión afectiva dentro de la política, no podemos desconocer las pasiones dentro de la política, porque si no lo que ocurre es que hay, como dice Daniel Feierstein, hay una socialización del sufrimiento que logra capturar muy efectivamente la derecha, lo venimos viendo hace mucho, y finalmente son los que encausan ese sentimiento en la política y finalmente son los que gestionan, ¿no? No sé qué opinás vos, Nati, pero bueno, se ha hablado mucho de la campaña de Javier Milei, sobre todo en redes sociales, ¿no? De cómo han logrado imponer quizás algunos temas de debate que no son ni debates coyunturales, digo, en términos de, o sea, la dolarización sí, en algún punto, ¿no? Digo, está bien, muchos nunca pensamos que íbamos a estar discutiendo tener una economía dolarizada, pero quizás a veces uno tiende a pensar, bueno, se entiende en un contexto en que la economía, bueno, está estancada, donde la gente le cuesta llegar a fin de mes, pero bueno, digo, también se empezó, Villarruel logró colar, digo, bueno, la fuerza política, ¿no? Pero más personificado quizás en Villarruel, lograron colar, bueno, la discusión sobre el número de los 30.000 desaparecidos, no sé, digo, hubo otros temas también, quizás, bueno, la voucherización en la educación, en la salud, bueno, el tema del uso de armas, como que se trajeron muchos temas que quizás uno tendería a pensar que no estaban en agenda, quizás sí, digo. ¿Cómo opinás vos un poco cómo se dio esa campaña en redes sociales? Si está más inflada de lo que fue o no, digo, ¿cuánto de eso hay, viste, más de
inorgánico, ¿no? Como más silvestre. Y también, si vos ves que en esta última etapa de la campaña, mucha gente salió más orgánicamente a hacer quizás campaña en redes sociales a favor, no sé, de la candidatura de Massa o quizás contra la candidatura de Javier Milei, cosa que no se había visto en la primera etapa de la campaña. De un lado y del otro uno ve en momentos distintos una activación orgánica digital, una militancia digital que no debe ser para nada despreciada. O sea, el territorio digital es un territorio de disputa importante, es un territorio de militancia importante, no es el único. Si uno está pensando en una campaña comunicacional, esa campaña comunicacional tiene que comprender 2 territorios y medio o 3 territorios, pero sin dudas un ecosistema digital que incluye las plataformas, que incluye los medios y que incluye el territorio terrenal, ¿no? No se puede sin eso. Más menos presentes, pero no es que uno gane una elección en redes. Algo de lo que yo creo que hubo a comienzo de la campaña en relación con Milei es que tuvo una activación en redes muy eficiente, en el sentido de que no centralizó esa campaña, sino que la puso en red, ¿no? Y esa descentralización y reticulación de la campaña de Milei lo que hizo fue que los influencers, que eran su militancia orgánica en el espacio virtual, expandieran la figura de Milei en sus propias comunidades. Claro. Además, Milei inicia esta campaña en particular, pero ya viene trabajando desde hace mucho tiempo en el terreno virtual. Inicia esta campaña con influencers que ya eran influencers y en algunos casos más influencers que él. Entonces conocía mucho ese terreno como para poder instalar la figura de Milei. Eso hizo que en las primarias, digo las primarias porque incluso estoy pensando en un poco antes de los debates, en las primarias hubiera poco conocimiento de los candidatos que no eran Milei, en particular en algunos jóvenes. Cuando creo, ¿no?, o por lo menos lo que voy percibiendo es que cuando Massa se da cuenta que hace una elección competitiva en las PASO, su campaña pega un salto importante, empieza a haber una apuesta en el terreno virtual desde mi punto de vista, digamos, con una activación un poco más demorada, pero muy profesional, y además los debates creo que lo ayudan a volverse conocido en determinados extractos etarios. Sí. Hay gente que no tiene pálida idea lo que es un televisor, que no consume contenidos por ahí. Mi hijo puede ver, 8 años, digamos, no es que vaya a votar, sin embargo conoce los candidatos, habla con sus compañeros sobre los candidatos, etcétera. Pero es alguien que si tiene que ver Netflix, quiere verlo en la computadora, pues no quiere ver en la tele. Sí, obvio. Entonces, ese desplazamiento, no solamente en términos de los aparatos tecnológicos, sino del tipo de contenido que uno ve, hace que las agendas se instalen, que distintos tipos de agendas se instalen en distintas plataformas. Esta es una de las cosas que me parece importante que los candidatos entiendan, y creo que Javier Milei lo pudo entender muy desde el inicio. No a todos se les cuenta todo en todos los canales. ¿Por qué? Porque en los distintos canales en los cuales uno pone a circular contenidos o discursos o encuadres o intereses o agendas, están ocupados por sectores en términos de género, en términos de edad, en términos de intereses, en términos socioeconómicos, que son distintos y que tienen distintas preocupaciones. Y lo que hay que hacer es interpelar e interactuar con esas preocupaciones. Por eso digo que ya no se puede pensar en una instalación o una puja de agenda de punto a Massa, ¿no? Total. Sino que hay que ver cómo se habitan esas distintas estéticas. Yo tengo una pregunta. Se ha hablado mucho de las fake news, del rol de la inteligencia artificial, demás, y cómo interviene en la campaña. Pero esto de al darle
o más importancia o con otro sentido a la campaña en redes del lado de La Libertad Avanza, esto de o desmentir propuestas o comentarios de su propio candidato, con esto de tal propuesta es falsa o nunca dijo eso o no lo va a hacer así, y al mismo tiempo la utilización de las fake news y de la edición de contenidos que ha llevado a cabo toda su militancia en redes, por así decirlo. Yo personalmente lo noto muy novedoso en comparación a otras campañas. No sé si es así, pero digo, ¿qué rol juega o qué análisis podés hacer vos de cómo utilizó La Libertad Avanza la fake news y la inteligencia artificial en redes, por así decirlo? Yo no tengo constancia de cómo usó la inteligencia artificial en redes. Circularon muchas desinformaciones. Las más resonantes y las más cercanas en el tiempo tienen que ver con la propagación por parte de Milei de un posteo que hacía alusión a declaraciones del candidato a vicepresidente de Unión por la Patria, como para pensar en el espacio que conduce Massa como un espacio violento y como un espacio intolerante. Eso yo creo que subió y bajó rápidamente. Lo que persistió más en la agenda fue la idea del fraude. Recurrir a la idea de fraude como generación de cinismo electoralista sobre el proceso, de desconfianza sobre el proceso electoral, es efectivo. Lo fue en Estados Unidos, lo fue en Brasil, y además despertó una reacción profundamente violenta que espero que no se llegue a eso aquí. El tema del fraude no es solamente desinformar o dañar al adversario, tiene que ver con qué percepción se instala alrededor del proceso electoral. Cuando uno instala una percepción donde el proceso electoral entra en conflicto, no es tanto lo que genera mucho, pero lo más importante que genera no es sobre la propia elección, digamos, no es que a alguien que va a votar a Massa le tuerce el voto, puede tener incidencia sobre los indecisos, sí puede ser un elemento que active, ¿no? que despierte a la propia militancia, porque cuando a uno las encuestas le dan a favor, se relaja mucho y eso es un problema en el marco de una campaña. Pero, dicho todo esto, creo que el principal efecto puede ser sobre una suerte de desestabilización, sí, en relación con el próximo gobierno, ¿no? Eso me preocupa mucho con la recurrencia al fraude. Y por otro lado, en términos de cómo se compaginó y se diseñó la campaña, se recurrió a todo lo que se recurre en una campaña convencional de desinformación. A cuentas fakes, a una integración horizontal de las distintas plataformas, a una participación en medios convencionales, habilitando y legitimando eso desde palabras oficiales e institucionales de dirigentes políticos que integran el espacio, desde periodistas que avalaban esto con supuestas fuentes que eran fuentes legítimas o fuentes representativas de lo que se quería instalar. Creo que es de todas las fake news que han circulado la que a mí más me preocupa. Sí, cosas muy burdas, ¿no? Como mostrando unas actas de una mesa, digo, o sea, yo he visto un programa de televisión, una hora hecho en base a en eso. pantalla, un acta de una escuela, de una urna, ¿no? O no sé, digo, Javier Milei compartió unas placas, ¿no? De una cuenta fake que le habían hecho al canal de Noticias IP. Claro. Digo, como, y tuvieron que salir los del canal de noticias a decir, están compartiendo información de una cuenta fake. O sea, Sí, el tema es que cuando uno tiene una campaña de desinformación, como eso también está distribuido, o sea, la circulación de esos contenidos también están distribuidos, en realidad lo que haces es activar a la tropa propia, la convences de que eso es así, ¿no? Y tenés resultados a partir de eso. No es que si el canal de Noticias IP
sale a desmentir a Milei, entonces los simpatizantes de Milei van a decir, claro, tiene razón, pobre No. canal de noticias, No, cómo claro. fue objeto de una desinformación. Pero yo te quería preguntar si no es una particularidad que Milei se involucre tan directamente en esto. Porque uno pensaría que uno como candidato arma una campaña, bueno, vamos a hacer una campaña de desinformación. Mandamos cuentas, trolls, gente a compartir estos videos falsos, estas noticias falsas, lo que fuera. Y bueno, que eso circule entre la gente y vemos si pega. Pero Milei se involucra como muy directamente compartiendo él esas placas, subiéndolas a su feed de Instagram. Digo, se expone mucho en cosas muy evidentemente falsas también. Y eso a mí me parece muy llamativo. Evidentemente falsas para quién. No, no, Para vos. pero digo... Por eso digo, pero es que, mira, entre el 20 y el 30% de los republicanos que votaron por Trump, hoy siguen pensando que Biden ganó por fraude. Muy probablemente haya un porcentaje mayor de bolsonaristas que piensan eso. Y es bastante probable que en próximos gobiernos haya muchas chances de que Trump y o Bolsonaro ganen para próximas gestiones. Entonces, lo que vos lográs es dejar instalado una agenda de preocupaciones entre aquellos que adherirían a eso desde antes y les confirmás esa presunción. El hecho de que Milei avale y legitime esa versión no es un dato menor. Cuando Claro, hay por una eso. estrategia de desinformación, por eso digo, son todos los actores, es la compaginación y la coordinación de distintos tipos de actores. Y además, muy aceitadamente, el reparto de tareas. Entonces vos tenés las cuentas trolls o las cuentas fakes que inician esto, lo propagan, Milei lo convalida. Dirigentes del espacio de Milei dan entrevistas en radio diciendo la gente está pensando que... Bueno, si vos tenés un periodista que te discute eso, por ahí patinás más en consolidarlo. Si vos tenés un periodista que lo va a avalar, Claro. que no te va a hacer repreguntas y que en realidad lo que está haciendo es estar al servicio de consolidar ese discurso, seguís consolidando ese discurso en un escenario, si miramos solamente lo mediático, que también está muy polarizado, porque no cualquiera ve cualquier canal. Le disgustaría mucho, a los simpatizantes de Massa les disgustaría mucho seguir a La Nación Más, a los simpatizantes de Milei les disgustaría mucho mirarse 5N. Entonces tampoco es que esos votantes van a tener una agenda diversa como para decir, bueno, ¿entre qué decido? Claro, Cuando no hay además tenés una propuesta editorialista totalmente exacerbada por parte de los periodistas y las celebrities mediáticas, que madre mía. Y a un nivel insólito, porque el periodismo, digamos, de grieta, de posicionamiento, existe hace mucho tiempo, pero hoy creo que estamos viendo cosas que son piso total de... De la profesión. Sí. Sí, sí, a mí me parece muy muy fuerte cuando lo entrevistan a Milei y él, viste, le hacen una pregunta y él no contesta directamente y empieza a citar pensadores, etcétera, que nunca tienen una repregunta. O sea, a mí eso me pone un poco nerviosa. A mí lo que más me desespera de toda esta campaña es que Milei diga una cosa, vos hagas un recorte, che, Milei dijo esto, y la gente salga a decir, Milei no dijo eso. Que el mismo Milei salga a decir, yo no dije eso. Y que instalen ellos mismos que las cosas que dicen ellos no las dicen y son inventos de masa. Eso me parece totalmente desesperante. Es una campaña que te quiebra psíquicamente. Estamos desesperando de ese tema. Nati, la última, así te liberamos. Yo ahí tengo como una consulta en algún punto, que es, yo coincido con vos, ¿no? De que esta campaña, lejos de borrar la grieta, como que se polarizó mucho más, ¿no? ¿Y qué rol, ahora un poco, ¿no? Con el diario del lunes, ves que tuvo Juntos por el Cambio, ¿no? Digo, que donde indudablemente en esas pasos ganó la candidata más radicalizada, pero que después quedó muy desdibujada, ¿no? En torno a las generales. Bueno, indudablemente después no logra entrar al balotaje. Digo, ¿cómo pasás de ser una fuerza política, ¿no? Que fue muy innovadora en cuanto a comunicación, cuando Macri Claro. logra posicionarse como presidente, ¿no? Y con muchas cosas para discutir después de eso, ¿no? De la comunicación presidencial, ahora que, uno lo ve, ¿no? Y al calor un poco de los hechos, pareciera, ¿no? También en términos de comunicación, que quedó un poco vetusta.
A ver, yo primero lo pensaría como más ampliamente que el rol de Juntos por el Cambio, como para pensar en qué contexto tiene Juntos por el Cambio esta performance. Nosotros estamos en un momento de la Argentina donde la intensidad en la polarización se amplió y se volvió más extrema. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Que en un espectro ideológico que extremó sus posiciones y donde la derecha se corrió más hacia la extrema derecha, y eso tuvo un espacio. O sea, uno pensaba hasta ahora que Juntos por el Cambio estaba dentro del espectro ideológico entre un 8, 9. Si vos ahora corriste el espectro ideológico y quien está en un 10 es Milei, Juntos por el Cambio se mueve hacia el centro. Entonces pasa a ser un centro derecha que no termina de encontrar un votante definido por el hartazgo, porque ninguno de los dos últimos gobiernos, a esa gente que va a votar a Milei y a mucha otra también, sienten que les haya dado respuestas a sus demandas. Y entonces en un escenario que se ha polarizado mucho más y ha extremado sus posiciones, quienes quedan en los extremos para más competitivos son el espacio de la Unión por la Patria y la Libertad Avanza. Entonces, por eso decía al principio, ese espacio para el medio en este momento no termina de tener asidero. Creo que Patricia Bullrich, que es la más extrema que quedó de esa interna, en parte porque no hubo un apoyo a Larreta. A Larreta, sino yo creo que Larreta tenía muchísimas más posibilidades para barrer con este espacio más desde el centro hacia el progresismo, o centro progresista. Y entonces sale de la interna una candidata que es la más extrema del espacio, que no tiene cómo competirle al extremismo de Javier Milei. Claro. Entonces queda desdibujado, no encuentra un lugar en cómo quedó configurado el espectro ideológico. Y además, porque sale con una estrategia que para mí no fue la estrategia acertada, que en lugar de buscar una agenda propia, trata de disputarle la agenda a Milei a ver quién es más extremo. Y ahí perdió. Es lo que decía Milei en algún momento. ¿Para qué van a matar a la fotocopia si tienen el original? Si me tienen a mí acá. Si tienen el original. La primera marca y la segunda marca. Exactamente. Entonces me parece que un poco quedó puesto eso. Y la otra cuestión que también creo que fue muy significativa para los dos candidatos que disputaron las primarias, es que no hubo un apoyo de la dirigencia. Primero hubo un bastardeo hacia Horacio Rodríguez Larreta, que es lo que lo dejó fuera de carrera, y después tampoco hubo un apoyo hacia Patricia Bullrich. Creo que en algunas ocasiones ella misma se ha quejado de eso. Entonces vos tenés un Macri que está jugando cual monje negro a dos puntas para ver cuál es el plan A, plan B, no termina de decidir ni de apoyar a uno. Bueno, frente a esa ambivalencia, el candidato propio me parece que pierde fuerza también. Total. Bueno, Nati, muchas gracias por venir. Gracias a usted. Te vamos a volver a molestar. Ahora que ya logramos que vengas, somos molestos. Bueno, muchas gracias y bueno, y ojalá cuando volvamos a hablar sean mejores circunstancias. Sigamos en una sociedad democrática. Totalmente. Vamos a una tanda y ya volvemos.